¿Alguien pidió creepypastas? Traje algunas para que las disfruten. Espero que tengan un excelente día y que la pasen muy bien con las creepies. Vamos con las historias. La cuidaré muy bien. Mi hermana Ashley siempre había sido hermosa. Era la primogénita, el orgullo y la alegría de mis padres. No importaba en qué grado estuviera, siempre era la chica más bonita de la escuela. Yo era varios años menor que ella, pero siempre la había mirado con una especie de reverencia asombrada. Cuando era niña la seguía a todas partes, y durante mucho tiempo fuimos extremadamente unidas. Ella siempre estaba dispuesta a jugar a las escondidas conmigo, y me vestía con su ropa cuando hacía pijamadas con sus amigas. A veces incluso me dejaba quedarme despierta con ellas y hablar de cosas de chicas grandes, que me resultaban mucho más interesantes que mi mundo de Barbies y tazas de té. Todo cambió cuando ella tenía alrededor de 13 años. Ya era oficialmente adolescente, al menos en su opinión, y su cuerpo empezaba a definirse como el de una mujer. Yo era completamente inconsciente de que nuestra relación había cambiado. Sin embargo, ella ya no me dejaba seguirla a todas partes, y su nueva palabra favorita para referirse a mí era fastidiosa. Eso me dolió y fui con mis padres a contarles cómo había cambiado. Se rieron y dijeron que era cosas de hermanas y que tenía que dejarla en paz, que estaba creciendo y no tenía tiempo para tolerar mi atención infantil. Ni que decir tiene que ella siempre había sido la hija favorita. No es que mis padres me trataran mal, de hecho siempre los consideré buenos padres. Pero con mi hermana tenían los ojos vendados. Para ellos ella no podía hacer nada malo. Cuando lo entendí, hice lo posible por evitar a Ashley y darle el espacio que tanto deseaba. Era casi como tener a una desconocida viviendo en la casa. Con el tiempo esperé que volviéramos a la relación cercana que habíamos tenido. Ashley se mantenía ocupada, y mis padres siempre buscaban actividades para añadir a su rutina. Estaban obsesionados con mantenerla bien preparada con actividades extracurriculares que la hicieran candidata a becas. Por suerte era naturalmente inteligente y atlética. Encajó perfectamente en gimnasia y siempre entregaba las tareas a tiempo. A veces incluso encontraba tiempo para dar tutorías a otros estudiantes que necesitaban ayuda. Entre sus deberes, la gimnasia y su vida social activa, siempre estaba en movimiento. Ni yo me libré. Me obligaron a unirme a la banda y tomar clases de artes marciales para engrosar mi currículum de secundaria. De pronto, los chicos se volvieron una gran parte de su vida. Desde los 13 hasta los 18, siempre tenía algún novio por ahí, rondando en el fondo. Mis padres eran extremadamente estrictos. Eran tajantes en que no debía salir con nadie mientras estuviera en la escuela. Tienes que concentrarte en tus notas, decían, así que aprendió a ser precavida y se volvió una mentirosa bastante talentosa. Mayormente salía con los hermanos de sus amigas, de modo que cuando iba a sus casas a visitar o a estudiar no despertaba las sospechas de mis padres. Si hubieran sabido que llevaba años manteniendo relaciones sexuales, habrían perdido la compostura de una forma que habría arrasado al menos una cuadra de la ciudad. La única razón por la que supe de eso fue porque la escuché riendo y contándoselo a sus amigas una vez. Sí, estaba espiando, sé que estuvo mal, pero lo hice. Además, estaban en mi casa y no debieron dejar la puerta del dormitorio abierta. Por suerte ella no supo que la había escuchado o probablemente me habría dado un golpe por metiche. Unos meses antes de que se graduara, la profesora de AP inglés, la señora Bragg, fue diagnosticada con cáncer. Hubo una enorme muestra de apoyo porque todos la querían mucho. Aunque nunca fue mi profesora, me dio pena. Era una de las pocas maestras de las que nunca había oído una mala palabra. Con esa noticia, y dado que tomaría una licencia, la escuela se apresuró a buscar a un profesor sustituto para cubrir su lugar. Al final encontraron a uno, y causó revuelo por otra razón. El nuevo profesor suplente era guapísimo. De verdad parecía que había sido modelo en algún momento.
Daba la impresión de que debería estar en una playa de Los Ángeles en vez de en los pasillos de una secundaria. Medía más de 1,80, tenía el cabello castaño, ojos azul claro y un físico perfecto. No pasó mucho antes de que tuviera una legión de admiradoras. Antes de que terminara el día, todas las chicas de la escuela habían pasado frente al aula para intentar verlo. Incluso las profesoras mostraban su atención. Se llamaba Sr. Adam Ray, y rápidamente se convirtió en el maestro más popular de toda la escuela. Además parecía muy bueno en su trabajo. No escuché nada malo de él. Y mi hermana pronto se volvió su alumna favorita, por todas las razones equivocadas. Solo lo vi un par de veces por la escuela. Como él daba clases a los de último año, no había motivo para que yo interactuara con él. Había algo en él que siempre me ponía nerviosa. Era la forma en que se relacionaba con las estudiantes, especialmente con las chicas. La intensidad en su mirada era inquietante, como un perro observando un pedazo de carne. Pero como a todo el mundo le encantaba, pensé que estaba loca. En el fondo me alegré de no tener clases con él. No mucho después de que el señor Ray empezara, Ashley comenzó a quedarse después de clases. Al principio dijo que se quedaba para recibir ayuda extra de los profesores. Más tarde dijo que estaba dando tutorías a otros estudiantes que tenían dificultades en inglés. Mis padres asintieron aprobando y le recordaron que lo pusiera en sus solicitudes universitarias como trabajo voluntario. Ella les sonreía y les aseguró que así sería. Pasaron los meses y mi hermana fue aceptada en la universidad de sus sueños en Carolina del Norte con una beca completa. Todos estábamos eufóricos por ella. Había trabajado duro y recuerdo a mi madre y a mi hermana llorando de felicidad. Faltaba un mes para la graduación y mis padres ya planeaban una enorme fiesta. Iban a invitar a todo el que se les ocurriera y empezaron a enviar invitaciones. Mis padres, siendo bastante adinerados, trataron el evento como si fuera una boda. Gastaron lo suficiente para que bien podría haberlo sido. Mi hermana se volvió más y más reservada, aunque sus calificaciones nunca bajaron, así que mis padres no se dieron cuenta. De hecho, sus notas de inglés eran fantásticas, llevaba meses con puras A, pero, como nuestras habitaciones compartían pared, la escuchaba por las noches hablando por teléfono, riendo y a veces hasta gimiendo, algo en lo que prefería no pensar. Tenía mis sospechas. Sus amigas venían cada vez menos y ella pasaba más tiempo fuera de casa. Supuse que era algún chico nuevo, pero no sabía quién. A menudo se perdía la cena y decía que había comido algo de camino. Mis padres empezaron a insistir en que volviera a cenar con nosotros todas las noches. Fue la primera vez que la vi recibir una orden firme. Ella resopló y se quejó, pero empezó a llegar a la hora de cenar. En cuanto terminaba, se encerraba en su cuarto a estudiar. Aún así, seguía oyéndose su voz al teléfono, baja, casi susurrando. Llegó el día de la graduación y mis padres estaban radiantes. Mi hermana se veía preciosa con el vestido blanco que llevaba debajo de la toga, y mi madre la había llevado a la peluquería para arreglarle el cabello para la ceremonia. Hasta yo me arreglé, quería verme bien para mi hermana en su gran día. Ese día fue amable conmigo, y eso lo atesoré. Esperaba que, cuando se fuera a la universidad, pudiera visitarla y tal vez volviéramos a ser tan unidas como cuando éramos niñas. En la escuela costó encontrar estacionamiento y luego un lugar en las gradas, porque parecía que todos los familiares habían ido. Cuando llamaron el nombre de Ashley, hubo un gran aplauso mientras ella caminaba a recibir su diploma. Se detuvo, saludó y mi madre lloró mientras tomaba fotos. Tras cruzar el escenario, salió al pasillo con sus amigas y otras estudiantes. Mi mamá quiso salir a esperarla al pasillo, pero estábamos atrapados y no podíamos salir con facilidad. Así que esperamos hasta que la ceremonia terminó y la gente comenzó a salir. Habían pasado unos 30 minutos desde que la vimos salir del escenario y mis padres estaban radiantes, pero no la encontrábamos. Mi papá revisó afuera, por si se había quedado esperándonos en el auto. No estaba. Mi mamá la llamó al celular, pero solo dio el buzón de voz. Para entonces habíamos pasado otra media hora buscándola, y el pasillo estaba casi vacío. Vi a una de las amigas de mi hermana saliendo y corrí a preguntarle si la había visto.
La amiga sonrió de una forma extraña y se echó a reír, diciendo que seguro que mi hermana ya se había ido con alguien. Empecé a preocuparme. Ashley jamás se habría ido sin avisarnos. Corrí de regreso y se lo conté a mis padres. Se angustiaron, pero supusieron que se había marchado con alguna amiga, demasiado emocionada por la graduación para avisar. Así que volvimos a casa con la esperanza de que estuviera allí, porque ahí sería la fiesta. Llegamos en tiempo récord, esperando ver algún auto de sus amigas, pero no vimos ninguno. La calle estaba llena de carros de familiares e invitados, y quizás una docena de parientes conversaban en el patio trasero. Mi madre entró a la casa y mi padre caminó hacia el patio con paso furioso. Pude ver por su gesto que estaba muy enojado. Me quedé afuera conversando con una tía cuando mi mamá salió corriendo, con una nota en la mano y una sensación de vacío en mi estómago. Mi madre no podía hablar, así que le quité la nota con cuidado y la leí. Queridos mamá y papá. Cuando lean esto, ya me habré ido. Sé que no lo comprenderán, pero estoy enamorada. El señor Rey y yo hemos estado enamorados desde hace meses y me pidió casarme con él. Dije que sí. Nos mudamos a Carolina del Norte para que yo pueda asistir a la universidad con mi beca. El señor Rey ya tiene un trabajo allá y prometió mantenerme, así que no les pediré dinero. Sabía que intentarían impedírnoslo, por eso me fui en secreto. No se enojen, los llamaré cuando llegue. Recuerden que tengo 18 años y soy mayor, puedo tomar mis propias decisiones. Los quiero. Postdata. Les va a encantar el señor Rey, es el mejor hombre del mundo. Debajo de esa nota había otra frase, escrita con una caligrafía cursiva fina. No se preocupen, la cuidaré muy bien. No era la letra de mi hermana, así que supuse que era de él. Después de leerla, se la di a mi padre, que se puso rojo de ira y empezó a llamar a la policía. Mis tías consolaban a mi madre y yo subí corriendo al cuarto de Ashley. Estaba impecable, pero faltaban cosas de su lugar. Una foto enmarcada de nuestra abuela, un conejito de peluche rosa que había tenido por años. Miré en el armario y muchas de sus prendas favoritas habían desaparecido. No todas, pero sí suficientes como para ver que había empacado. Se había ido de verdad. Las siguientes horas fueron una nebulosa. La policía no podía hacer mucho porque, siendo mayor de edad, no se consideraba desaparecida hasta que pasaran 24 horas. Mis padres y yo llamamos a todas sus amigas, pero fueron esquivas y sospeché que sabían más de lo que contaban. La comida quedó intacta hasta que mis padres insistieron para que la gente comiera y no se desperdiciara. Incluso cortamos el pastel que decía "Felicidades Ashley". Nadie quería irse. Todos esperaban alguna noticia. Los regalos de graduación quedaron sin abrir hasta que yo los guardé en un closet porque me dolía verlos. Al séptimo día, por fin hubo novedades. Habían encontrado su maleta a un lado de la carretera, a 20 millas de casa. La identificaron porque dentro estaban su billetera y su bolso. La noticia hizo que mi madre se desmayara. También vino una de sus amigas, llorando, a nuestra casa. Dijo que había recibido una llamada de Ashley, de un número que no conocía, pero al principio no respondió pensando que era un error. Cuando revisó el buzón había un mensaje de 20 segundos en el que se escuchaba la voz de mi hermana gritando pidiendo ayuda. Se oía una voz masculina de fondo y después silencio. La amiga estaba convencida de que era la voz del señor Rey. Tras eso, las amigas empezaron a colaborar más. Contaron que Ashley y el señor Rey habían tenido una relación desde casi el primer día. Pensaban que era romántico y la ayudaron a ocultarla. Habían planeado meses antes huir juntos. Mis padres hicieron todo lo posible por encontrarla. Contrataron a un investigador privado y entonces salió a la luz que Adam Rey no era su verdadero nombre. Había usado una identidad falsa. Para dar contexto, todo esto ocurrió a finales de los 90, cuando los teléfonos inteligentes aún no existían y usábamos internet por línea telefónica. Buscar a alguien en la red no era tan sencillo como hoy. Su nombre real era Adam Raymond, y lo peor fue descubrir que tenía antecedentes. Había estado en prisión por golpear a una exnovia. Pasaron los meses y seguimos sin saber nada. No aparecieron en Carolina del Norte ni en ningún otro sitio.
Adam Raymond había desaparecido del mapa, y se había llevado a Ashley con él. La investigación se estancó, tanto la policial como la privada. Mis padres contrataron a más investigadores privados, pero tampoco dieron con ellos. Finalmente demandaron al distrito escolar por no haber verificado sus antecedentes con rigor y llegaron a un acuerdo fuera de la corte por una suma considerable. Pasaron los años. Todas las amigas de mi hermana se graduaron. Yo también terminé la secundaria, aunque mi celebración fue más discreta. Me hicieron una fiesta pequeña, pero en los ojos de mis padres siempre vi que pensaban en ella. Fui a la universidad, una cercana, para poder seguir viviendo en casa. Mis padres no lo decían, pero sé que les daba tranquilidad tenerme cerca. Con el tiempo me gradué también, y me estaba preparando para mudarme e iniciar estudios de posgrado. Era un momento alegre y a la vez tenso. Sería la primera vez que viviría por mi cuenta. Mis padres se veían orgullosos. Unos días antes de mi graduación estaba revisando el correo. Había muchas tarjetas de felicitación, pero una llamó mi atención. Era una postal sucia y arrugada, como si hubiera estado tirada en el suelo antes de llegar al buzón. No le di importancia hasta que la di vuelta. Dentro había una Polaroid. En la foto aparecía una mujer desaliñada y flaca, con una camiseta blanca gigantesca y sucia. Se le marcaban las costillas y las piernas huesudas. Parecía una sobreviviente del Holocausto. No llevaba nada más. Me quedé paralizada. Al mirar su rostro la reconocí. Era Ashley. Estaba demacrada, con una apariencia mucho más vieja de lo que debería tener una mujer de veintitantos, su mirada era vacía y ausente, como la de un animal golpeado. Ni siquiera parecía consciente de que la estaban fotografiando. Debajo, una frase corta escrita a mano. La estoy cuidando muy bien. Mi cirugía plástica fue un éxito. Mi médico me lo desaconsejó, mis amigos mostraron una desaprobación constante, y mi familia me trató como a un extraño después de que les rogué que me ayudaran a financiar una cirugía plástica. Todos decían que me veía bien, completamente normal, incluso atractivo, como siempre dicen. Te sonríen y te mienten, tratando en secreto de subir su ego, teniendo a un fenómeno a su lado, las estrellas de sus fotos grupales. Solo cuando se abren las puertas en forma de inspiración te das cuenta de que no hay ninguna razón para seguir jugando sus crueles y egoístas juegos. Cuando tienes que mirarte al espejo día tras día, observando esa nariz abultada, esas fosas nasales enormes, esos ojos diminutos y esa mandíbula tosca, esas puertas se abren para revelarte una solución. La gente no entiende lo sensible que es el nervio trigémino, ramificándose y dividiéndose en trayectorias que recorren todo el rostro. Podrías pensar que una simple inyección de la lidocaína que robaste en tu última visita al médico bastaría para calmarlo, pero estarías muy equivocado. Podrías creer que el Tylenol con codeína que tenías atenuaría ese dolor intenso y punzante, pero volverías a equivocarte. En cuanto el cuchillo de cocina perfora la piel y corta a lo largo de la mandíbula, el dolor te invade, te agarra del cráneo empapado y te grita directo a los ojos llenos de lágrimas. Podrías pensar que los músculos de la mandíbula son como un trozo de carne poco cocida, que puedes mover la hoja suavemente de un lado a otro y cortar en rebanadas prolijas, como yo pensé. Pero te sorprenderá cuando se tensen, como si abrazaran la hoja intentando detener su propia destrucción en un último acto de resistencia. Docenas de fibras tratando en vano de impedir su destino. Esos músculos abultados y grotescos que te hicieron un monstruo se niegan a irse en paz. Todos los músculos de la cara se vuelven una resistencia horrenda y obstinada, y tienes que cavar con fuerza, empujando la hoja hasta que el dolor grita, hasta que ellos gritan. La sangre brota, caliente y resbalosa, hasta que se seca, coagulación rojiza con olor a hierro. Los músculos son tercos, pero el hueso también tiene sus propias pruebas. Las vibraciones de martillar el destornillador contra tu cráneo son intensas, por decirlo menos. Si alguna vez te han hecho un trabajo dental con taladro, quizá entiendas la idea, pero un golpe fuerte con un cincel efectivo lleva esa sensación a otro nivel.
Destellos blancos te ciegan con cada golpe, y el chirrido que escuchas y sientes al mismo tiempo es algo que no puedes imaginar hasta que lo intentas. A medida que la sangre lubrica el cráneo, el destornillador resbala, y mantener la puntería precisa contra esos defectos que solo puedes culpar a la genética se vuelve cada vez más difícil. Los pedazos astillados caen sobre el periódico que pusiste frente al espejo, salpicados de sangre, desafiando hasta el final. Pero ni siquiera eso se compara con el limado. Los ralladores de queso están en todas las cocinas, pero el gouda añejo se deshace generosamente comparado con las duras montañas de un cráneo humano deformado. Tras varios intentos fallidos, la lima del garaje resultó ser la única opción viable. Esa vibración desenfoca la vista mientras limas el feo y voluminoso hueso cigomático con el que Dios te maldijo. Los fragmentos salpican tus manos rojas y pegajosas como si fueran azúcar en polvo, mientras el verdadero rostro se revela debajo. La molesta nariz prominente resulta ser el verdadero enemigo, pero también sucumbirá ante la embellecedora transformación. Esa horrible protuberancia que te atormentó toda la vida será la batalla final, sobresaliendo en total desafío. Cuando la piel se abre y se despega, tanto el cartílago como el hueso quedan entrelazados, rezumando rojo. La lima parecía una buena idea al principio, pero una revelación sugiere una mejor combinación de herramientas. Descubres que un martillo y un cuchillo hacen el doble del trabajo en la mitad del tiempo, y esa idea te recompensa. La hoja martillada elimina casi toda la fea cresta de cartílago nasal antes de trabarse en el hueso, firme como una mula terca. Es la batalla triunfal, la última y definitiva. Golpeas hacia arriba con el martillo, escuchando y sintiendo los crujidos que se acumulan con cada golpe. Piensas en rendirte mientras la sangre y las lágrimas te nublan los ojos, pero persistes. Y justo cuando crees que te vas a desmayar por la pérdida de sangre, se rompe, dejando una línea limpia. Una nariz hermosa y perfectamente recta. Una ducha rápida se tiñe de rojo, y el agua parece no dejar de volverse rosada, pero al final, cuando termina, ya puedes ver en el espejo lo hermoso que eres ahora. Sonríes, aunque es difícil reconocer la expresión después de lo que hiciste con tus labios deformes, y exhalas profundamente, sabiendo que por fin estás arreglado. Todo late y supura, incluso después de usar 3 rollos de papel toalla empapados en fuentes interminables de rojo, pero eres una visión de perfección, y sales al mundo para brillar como siempre mereciste. La gente, claramente, es incapaz de comprender la perfección inmaculada frente a ellos. Están abrumados, excitados, fascinados, cubriéndose la boca para intentar contener su emoción ante la magnitud de la obra. Gritan con un rugido gutural de envidia desatada, con lágrimas en los ojos. Los pasajeros del autobús toman fotos para no olvidar el día en que presenciaron la belleza en su forma más pura. Todos comprenden lo horrendos que son en comparación conmigo, y gritan de furia, de rabia celosa ante su propia insuficiencia. Y es evidente. Mi cirugía plástica fue un éxito. Mi novio habla con alguien que no está. Un día, algo le respondió. Cuando me di cuenta por primera vez de que mi novio hablaba solo, no le di mucha importancia. Incluso yo lo hago a veces. Creo que la mayoría de las personas lo hacen. Lo hacía tan en silencio que ni siquiera puedo decir por cuánto tiempo había estado ocurriendo. Tal vez siempre lo había hecho. Sus labios se movían rápidamente y su voz era apenas un susurro, así que por un tiempo pensé que quizá estaba tarareando en silencio. Lo hacía mirando hacia abajo, mientras revisaba su teléfono o realizaba tareas en la casa. Tal vez era una compulsión. Como un tico incluso Tourette, y yo estaba tratando de pensar en la manera más amable de mencionarlo sin que pareciera que lo estaba juzgando. Todo llegó a un punto crítico un sábado. Yo estaba en la sala desplazándome sin pensar por mi teléfono, mientras David estaba en la cocina preparándonos algo de comer. De repente, corrió hacia la sala y se detuvo a mis pies con una mirada salvaje en los ojos. «Para». No gritó, pero su voz se elevó, como si estuviera disciplinando a un niño rebelde.
Dejé caer mi teléfono sobre mi cara porque no esperaba que me lanzara una orden así. ¿Qué? Yo no estoy haciendo nada. Respondí bruscamente, sin entender por qué me reprendía por estar en mi teléfono. Pero sus ojos no estaban dirigidos hacia mí, miraba directamente detrás de mí, sobre mi hombro. Eché un vistazo, pero no había nada. Seguí mirando entre mi novio y el espacio vacío detrás de mí, tratando de entender qué estaba pasando. Parpadeó rápidamente y me miró, parecía agitado. Lo siento, dijo sacudiendo la cabeza y frotándose las sienes. Creí ver algo detrás de ti. Respondió lentamente, aún sacudiendo la cabeza. Me incorporé y le hablé con severidad. ¿Y qué era? No hay nada ahí. Me asustaste entrando así. Lo regañé. Siguió sacudiendo la cabeza y retrocedió hacia la cocina. Volví a mirar mi teléfono, pero seguía lanzando miradas a David y de nuevo hacia atrás. Me había asustado. Durante el resto de la mañana, su humor parecía extraño. Estaba nervioso y seguía jugando con sus manos, algo que solo hace cuando está molesto. Al mediodía, sugerí salir del apartamento a almorzar en algún lugar. David aceptó rápidamente. Salir de la casa nos hizo bien a ambos. Parecía calmarlo, y yo estaba empezando a sentir el encierro de estar tanto tiempo dentro. Al volver al apartamento, íbamos tomados de la mano, y yo me recostaba en él. ¿Estás bien? Parecías tan nervioso esta mañana. ¿Crees que viste una sombra o algo? Pregunté, tratando de mantener todo ligero. Me miró con cautela, como si estuviera sopesando lo que estaba a punto de decir. Creo que tienes razón. Creo que vi una sombra o algo así. O tal vez todavía estaba soñando. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Decidí dejarlo pasar. Honestamente, pensé que estaba avergonzado. Se había asustado por nada y estaba preocupado por mi reacción. Esa noche me desperté con el sonido de David hablando. Susurraba, pero el suave zumbido de su voz me había despertado. Me quedé escuchando, sin intención de levantarme o decirle algo mientras todavía estaba medio dormida. Una vez que dejó de murmurar para sí mismo, volvía a dormirme. Durante el día nunca podía entender lo que decía, pero esa noche podía escucharlo claramente, aunque apenas por encima de un susurro. No voy a hacerle eso. Y tú tampoco puedes tocarla. Me lo prometiste. Me prometiste que esta vez sería diferente, susurraba con dureza e insistencia. Casi dije algo. En ese momento pensé que quizá ni siquiera estaba despierto, tal vez estaba hablando dormido. Fue entonces cuando escuché una voz respondiéndole. Era distinta y separada. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras trataba de racionalizar lo que estaba escuchando. Esta nueva voz, más grave y suave que la de David, no era como nada que hubiera escuchado antes. No podía entender las palabras, solo el tono con que hablaba. No podía distinguir si era masculina o femenina. Pero sonaba enojada. David se movió en la cama y extendió la mano para tocar mi espalda. No me moví, solo me quedé allí fingiendo dormir. Estás equivocado. Ella todavía está durmiendo. No puede oír nada de lo que estamos diciendo, susurró David a la voz. La voz respondió. Aún no podía entender las palabras, pero sonaba insistente y mordaz. Lo que sea. He terminado por hoy. Estoy agotado. Puedes hablar conmigo mañana cuando me despierte. Siseó, y se recostó nuevamente a mi lado. Todo quedó en silencio en el dormitorio. Pasaron unos minutos, la respiración de David se calmó y empezó a roncar suavemente. Estaba dormido. Pero yo no podía unirme a él. Sentía mi corazón acelerado asentándose lentamente en un ritmo estable. Quería levantarme de la cama y revisar el dormitorio. Pero no lo hice. Me quedé allí demasiado asustada para levantarme y ver qué más podría estar en la habitación con nosotros. Eventualmente me dormí, aunque más que dormir, fue como desmayarme. Cuando abrí los ojos, vi la luz de la mañana entrando por la ventana del dormitorio. Me incorporé y miré alrededor de la habitación. No había nada extraño conmigo. Solo un montón de ropa sucia que pedía a gritos ser lavada. Me froté los ojos, sintiendo un dolor de cabeza que empezaba detrás de ellos.
A la luz del día, podía convencerme de que todo había sido un sueño o una alucinación. Justo entonces, David asomó la cabeza en la habitación y me dio una gran sonrisa. «¿Dormiste hasta muy tarde? ¿Estás tan cansada?», preguntó, entrando en la habitación y sentándose a mi lado. Tenía una taza de café en la mano y me la pasó. La tomé con cuidado y di un sorbo. El calor del líquido me levantaba el ánimo. «No dormí bien anoche. Creo que tuve una pesadilla», expliqué, tomando otro sorbo de café. David frunció el ceño y me frotó la espalda. «Pobrecita. ¿Nunca tienes pesadillas? ¿Quieres contarme de qué se trataba?», preguntó, aún frotándome la espalda. Me encogí de hombros y seguí tomando mi café, preguntándome si debía confrontarlo sobre lo de anoche o dejarlo pasar como una especie de pesadilla despierta. «No, ya está desapareciendo. Ni siquiera recuerdo de qué se trataba», dije mientras me levantaba. Me estaba dando hambre y esperaba que David me hubiera guardado algo de desayuno. No lo había hecho, pero eso solo porque aún no había preparado nada. Había estado esperando a que despertara para empezar a hacer algo. Me ofrecía preparar algo de comer. Principalmente porque se me antojaban waffles y David es pésimo preparándolos. Empecé a buscar en los gabinetes y en el refrigerador lo que necesitaba. Mientras me ocupaba del desayuno, levanté la vista y vi a David mirando fijamente hacia la esquina de la sala. Sus labios se movían rápidamente y supe que estaba hablando solo otra vez. Miré hacia otro lado. Era demasiado temprano para esto. Tenía hambre y necesitaba un poco más de café antes de poder lidiar con cualquier locura esa mañana. Tan pronto como vertí la harina y la leche, David apareció a mi lado, haciéndome saltar un poco. Le regañé porque me asustó. «Jesús, David, de verdad tienes que dejar de aparecerte así de repente», susurré entre dientes. Ya estaba irritada por la falta de sueño y ahora él tenía que asustarme también. «Lo siento», susurró, sus ojos moviéndose entre mí y la sala. «Pero pensé que podríamos salir a desayunar en vez de quedarnos aquí». Sacudí la cabeza. «Ya vertí la leche y la harina, no quiero que se desperdicien». Se humedeció los labios antes de hablar de nuevo. «Por favor, yo invito. Es que no puedo quedarme en el apartamento ahora mismo». Se veía molesto mientras me hablaba. Dejé a un lado la pobre mezcla de waffles a medio preparar y suspiré. «Está bien, salgamos a desayunar. De todos modos me vendría bien un cappuccino y una mimosa». Acepté. David se quedó rondándome mientras me vestía lo más rápido posible. No tuve tiempo de cepillarme los dientes antes de que él me apurara a salir. Prácticamente me empujó hasta el pasillo. Normalmente me encantan las citas de brunch, pero él se estaba comportando de manera tan errática que yo saltaba entre la irritación y la preocupación. Mientras desayunábamos, decidí que necesitaba sacar todo a la luz. Algo lo estaba preocupando, y cuanto más pensaba en lo de la noche anterior, más se formaba un nudo de ansiedad en mi estómago. Solo quería que me dijera que todo estaba bien. Que había soñado todo, y que era algo normal que yo estaba exagerando. Anoche me desperté un momento. «Creo que te escuché hablar con alguien». Traté de decirlo lo más despreocupadamente posible. David tosió sobre sus huevos Benedict y me lanzó una expresión horrorizada. «¿De qué hablas? Anoche no hablé con nadie». Me miró con ojos muy abiertos. Era un pésimo mentiroso. «Cariño, está bien. Si estabas soñando, o si tienes algún tipo de tic o tourette, no importa. No estoy aquí para juzgarte. Solo te estoy diciendo que lo noté. Y creo que parte de eso lo soñé, porque pensé que escuché algo respondiéndote». Extendí la mano intentando tomar la suya, pero la apartó. «Anoche tuviste una pesadilla». «Yo no hablé, dormí toda la noche», decía sudando, con los ojos moviéndose como si buscara a alguien. Suspiré y volví a mi desayuno. David dejó el tenedor y miraba a todas partes menos a mí, olvidándose de su comida. No esperaba que esto pasara. Tal vez hablar de esto en público era demasiado para él. Después de pagar la cuenta, caminábamos de regreso a casa cuando David me agarró del brazo y me obligó a mirarlo.
Sus ojos tenían un brillo vidrioso y un pánico evidente. Sentí un golpe de alarma y puse mi mano sobre su pecho, sintiendo su corazón latiendo con fuerza. Cariño, ¿estás bien? Pareces enfermo. Moví mi mano hacia su frente, queriendo tomarle la temperatura, pero la apartó. Creo que debería volver a mi apartamento por hoy. Necesito estar solo un rato. Balbuceó, retrocediendo. Está bien. Pero si estás enfermo, si vuelves conmigo puedo cuidarte. Rogué. Negó con la cabeza. No, creo que realmente necesito un tiempo a solas. Se dio la vuelta y se fue, dejándome allí en la acera mirándolo alejarse. Ambos apartamentos estaban cerca, una de las ventajas de vivir en la ciudad. Él estaba en mi lugar tan a menudo que prácticamente vivíamos juntos. Volver sola a casa se sentía extraño. Le envié mensajes durante todo el día, pero no respondía. Intenté llamarlo, pero iba al buzón de voz. Cualquier irritación que sentía hacia él desapareció, reemplazada por pura preocupación. Al caer la noche, me preparaba para ir a su departamento a enfrentarlo cuando finalmente me devolvió la llamada. David, ¿estás bien? No me has respondido en todo el día, me estaba preocupando. Me estaba preparando para ir a tu casa. Dije apresurada. No. No vengas aquí. No es seguro. Habló en un susurro bajo. Casi no lo escuché. ¿Qué quieres decir con que no es seguro? ¿Seguro para quién? ¿Para ti o para mí? Mi voz subió alarmada. Para ti. Balbuceó. ¿Por qué? No me estás amenazando, ¿verdad? ¿O alguien más me amenaza? Grité por teléfono. Esto era tan fuera de su carácter que no sabía qué pensar. Tenemos que terminar. Susurró de vuelta. Debes mantenerte alejado de mí. Debes mantenerte a salvo. Sonaba como si estuviera llorando. Y con eso, la llamada terminó. Me quedé mirando mi teléfono con incredulidad. No podía creer que realmente rompiera conmigo por teléfono. Llamé de nuevo. Una y otra vez. Directo al buzón. Envié mensajes de texto y por WhatsApp, pero sin respuesta. Pasé el resto de la noche llorando y solo me dormí después de tomar una pastilla para dormir, porque sabía que necesitaba descansar. Cada mensaje que enviaba a David era ignorado. Después de unos días dejé de intentar. Había recibido el mensaje alto y claro, y no iba a lanzarme a alguien que quería alejarme. Al pasar unos días más, empecé a juntar todas las cosas que había dejado en mi apartamento en una caja para dejarlas en su lugar. Lloré mientras lo hacía. Romper siempre era difícil, pero pensé que nuestra relación iba bien. Dejar la caja fue más duro de lo que esperaba. Le envié un mensaje avisándole que sus cosas estaban afuera de su puerta. En ese momento estaba segura de que me había bloqueado, pero por si acaso no lo estaba, quise darle un aviso. Me quedé unos minutos frente a su puerta. Parte de mí quería tocar y ver si estaba en casa. Finalmente, simplemente me di la vuelta y me alejé. Si quería hablar conmigo, sabía dónde vivía. Y tenía mi número. Ahora que lo pienso, todavía necesitaba recuperar mi llave del apartamento. Esa noche estaba recostada en el sofá, medio viendo una película mientras revisaba mi teléfono. Estaba borrando todas las fotos de David y mías. Hola, Amber. Ronroneó una voz suave desde algún lugar detrás de mí. Jadeé y salté del sofá, abrazando mi teléfono contra el pecho. Parecía que alguien estaba justo a mi lado. Pero no había nada. Mis ojos se movieron hacia la pantalla del televisor. Quizá lo escuché de ahí. Pero nadie en la película que veía se llamaba Amber. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba racionalizar lo que había oído. Inmediatamente pensé en David, en su extraño tic y en la voz que había escuchado esa noche. Terminé quedándome despierta casi toda la noche. Tenía miedo. No quería tenerlo. Lo que sentía era irracional, pero eso no significaba que no estuviera pasando. Me levanté para salir del apartamento, pero terminé volviendo a sentarme. ¿A dónde iba a ir? Era pleno medio de la noche, y aparte de algunos comedores abiertos toda la noche, todo estaba cerrado. No me entusiasmaba la idea de sentarme en un taburete incómodo tomando café hasta la mañana. Quedarme en casa parecía la mejor opción.
Incluso pensé en enviarle un mensaje a David, pero me detuve. De todas formas no me contestaría. Me quedé en ese sofá hasta que los primeros rayos de luz empezaron a filtrarse por las persianas. Sonreí. El sol calmó mis nervios y sentí que finalmente me relajaba y me dejaba llevar a un sueño agotador. Mientras cerraba los ojos y me acurrucaba en la calidez del sofá, sentí una mano presionando suavemente mi espalda, con la punta de unas garras rozando la tela de mi camisa. No te duermas todavía, Amber, tenemos mucho de qué hablar. Susurró la voz. Hay un anciano que vive en el bosque. Creo que todo niño tiene al menos un monstruo cuando está creciendo. Para mí, y para muchos otros niños que vivíamos en mi pueblo, era el viejo que vive en el bosque. Lo veíamos con la misma reverencia que a Santa Claus o al conejo de Pascua. No cuestionábamos su existencia ni sentíamos la necesidad de saber de dónde venía. Sabíamos que siempre había estado allí. Incluso antes de que los vikingos surcaran los mares y el hombre construyera su primera ciudad. El viejo estaba allí, esperando en el bosque. Recitábamos su rima en secreto, en susurros, mientras jugábamos en nuestros patios traseros y en los parques. Hay un viejo que vive en el bosque, pero un día no pudo encontrar comida. Entonces se dio cuenta de que los niños saben bastante bien. Espera junto a los árboles para que salgas a jugar, y entonces te llevarán muy, muy lejos. Puedes gritar si quieres, puedes rogarle que pare. Pero no hay escape del viejo que vive en el bosque. Era una rima tonta, pero siempre nos ponía la piel de gallina y nos enviaba un escalofrío por la columna. El miedo al viejo, fuera real o no, era suficiente para mantenernos confinados a lugares seguros y bien iluminados. Funcionó hasta el día en que Daniel Kuzmer, de 10 años, decidió que ya era demasiado grande para creer en algún viejo fantasma. Después de todo, tenía 10 años. Y el bosque era un lugar perfecto para construir un fuerte, nos dijo con una sonrisa. No estábamos de acuerdo con él. Tratamos de que jugara juegos de mesa con nosotros, de jugar a las escondidas en el parque. Ofrecimos cualquier cosa que se nos ocurriera para distraerlo del bosque. Pero los toboganes, los columpios y jugar con niños más pequeños no fueron suficientes para mantener su interés. Todos vimos al niño marchar hacia el bosque con determinación. Volverá en unos minutos. Nos dijimos mientras jugábamos en los columpios. En cuanto tenga hambre, saldrá a almorzar. Nos dijimos mientras bajábamos por el tobogán. Pero nunca volvió a salir. Lo llamamos, gritando su nombre desde el borde del bosque hasta que nuestras pequeñas voces se perdieron. No nos atrevíamos a ir más allá. La rima sobre el viejo en el bosque era como un fantasma en nuestras lenguas. No nos atrevíamos a decir nuestros miedos en voz alta. Finalmente, alguien corrió a buscar a sus padres. Los padres vinieron en masa y marcharon con determinación, con linternas, gritando. Daniel. Daniel. Como un canto. La policía llegó con sus sabuesos, y el equipo de televisión con sus cámaras. Nadie volvió a ver a Daniel. Se había perdido de verdad. No importaba cuántas veces sus padres suplicaran por su regreso en la televisión, ni cuántos carteles de desaparecidos se imprimieran, no fue suficiente para traerlo de vuelta. Después de eso, los niños nos quedamos en nuestras casas y patios traseros. Nuestros padres estaban convencidos de que había osos en el bosque, o secuestradores, o tal vez algo peor. Pasaron semanas antes de que pudiéramos volver al parque. Pero ni siquiera el miedo puede impedir que un niño juegue en un cálido día de verano. No pasó mucho tiempo antes de que volviéramos a jugar como antes, persiguiéndonos en el campo abierto y columpiándonos de las barras de mono. Ocasionalmente, alguno de nosotros miraba hacia los árboles, y rápidamente apartaba la vista, moviéndose al otro lado del parque o yendo a sentarse con nuestras madres. Si hubieras sido uno de los niños que miraba hacia el bosque, también podrías haberlo visto. El rostro de un viejo marchito, asomándose detrás de un álamo, con los ojos blancos y una sonrisa ensangrentada.
dárselo a alguien que odias. Tienes que dárselo a alguien a quien odies. Me dijo. Su rostro mostraba una leve sonrisa sobre su piel envejecida. No tenía idea de cuántos años tenía, pero sin duda era una de las mujeres más ancianas que había conocido. Su piel era pálida y tan delgada como el papel de arroz. No me había dicho su nombre, y yo tampoco lo pregunté. Sus ojos, de un marrón oscuro y claro a la vez, eran penetrantes, y me resultaba difícil sostenerle la mirada. Su acento era claramente extranjero, aunque no pude identificar de dónde. Pensé en preguntarle de qué país era, pero no quería parecer entrometida. Tiene que ser alguien a quien de verdad odies. No hablo de un odio común, sino de alguien que, cuando muera, te haga sentir una alegría absoluta al saberlo. Si el odio no es lo bastante fuerte, la magia no funcionará. Tosió entonces, aferrando con fuerza el amuleto que sostenía entre las manos mientras su cuerpo temblaba. ¿Está bien?, pregunté con timidez. Por costumbre nerviosa llevé mi mano a la cabeza, pero solo encontré la superficie lisa de mi cuero cabelludo. Aún después de que la quimioterapia se llevara mi cabello, seguía intentando pasar los dedos por él. Era un reflejo aprendido, imposible de romper. Dejé caer la mano a mi costado y contuve las lágrimas. Solía tener un cabello hermoso. Solía tener una vida hermosa. Casada con mi novio del colegio desde hacía varios años, a menudo pensaba que mi vida era perfecta. Hasta el diagnóstico. Hasta el cáncer. Etapa 4, y menos de un año de vida. Había optado por la quimioterapia. No había posibilidad de cura, claro, pero rezaba por un milagro. Lo único que había conseguido era enfermarme más que nunca. Y quedarme calva. Antes tenía un cabello castaño rojizo que me llegaba hasta la cintura. Alex solía pasar los dedos entre él y me llamaba princesa. Después de que me enfermé, Alex cambió. Pensé que era por mi diagnóstico. Al fin y al cabo, estaba viendo morir al amor de su vida. Hice todo lo posible por apoyarlo, por demostrarle que lo amaba con todo mi corazón. Pero hace un mes me dijo, con una frialdad que me atravesó el alma, que se iba. Que ya había encontrado a otra. Se llamaba Melissa. Incluso la había conocido un par de veces en eventos del trabajo de Alex. Era una rubia bonita, unos años mayor que él. Está embarazada. Me dijo sin una pizca de emoción. Eso fue lo que más me dolió. Tal vez podría haberle perdonado una infidelidad, pero un hijo era otra cosa. Siempre había querido tener hijos con Alex. Ambos soñábamos con el día en que seríamos padres. Íbamos a empezar a intentarlo justo antes de que me enfermara. Me estremeció darme cuenta de que estaría muerta varios meses antes de que ese bebé naciera. ¿Alex siquiera iría a mi funeral? ¿O estaría demasiado ocupado pintando el nuevo cuarto del bebé de azul o rosa? Nadie viene a mí cuando está teniendo un buen día, querida. Me dijo la anciana cuando entré en su pequeña pero cuidada casa. Mi mamá esperaba afuera, a petición mía, mientras yo me sentaba en una silla tapizada un tanto incómoda y le contaba mi historia a aquella mujer. Probablemente era una estafa. Casi con seguridad lo era. Pero la gente desesperada se aferra a cualquier cosa. Me la había recomendado una vieja amiga, Beth. No hablábamos hacía años, pero ayer por la mañana me llamó y sonaba sinceramente preocupada. Si estás tan desesperada, casi, conozco a alguien que podría ayudarte. Dijo Beth con voz vacilante por teléfono, como si le incomodara hablar conmigo. Va a sonar una locura. Pero haz lo que te diga y lleva todo el dinero en efectivo que puedas conseguir. No es barata. Y colgó. Luego me envió la dirección por mensaje de texto. Así terminé allí, sentada en la casa de una desconocida, a una hora de mi hogar, sosteniendo un sobre con $2000. Era todo lo que me quedaba de mis ahorros. Pero si aquello no funcionaba, no me iba a hacer falta donde pronto estaría. El odio es probablemente la fuerza más poderosa de este mundo, querida. Algunos dirán que es el amor, pero no. Es el odio. El odio moldea el mundo en que vivimos y afecta nuestras vidas más que el amor jamás podría hacerlo. Su voz sonó áspera mientras hablaba.
Me pregunté si su garganta se estaba convirtiendo en polvo frente a mí. Colgó el amuleto frente a mí, como si mostrara un hueso a un perro hambriento. Cuando te vayas a dormir esta noche, usarás este pequeño amuleto que hice para ti. Todo lo que tienes que hacer es pensar en alguien a quien realmente odies, y la magia hará su trabajo. Si lo haces, mañana al despertar descubrirás que estás curada. Sonrió, y sus dentaduras postizas eran tan blancas que resultaban inquietantes. Extendí la mano y dejó caer el objeto en mi palma. Me tomé un momento para examinarlo. Era una bolsita de cuero, atada con un cordel del mismo material. Me pregunté si debía abrirla para ver qué había dentro. No la abras tampoco. Dijo, como si leyera mis pensamientos. Entonces, cuando dijo que debía dárselo a alguien que odiara, ¿no se refería solo a entregarle este collar? Pregunté tratando de aclarar. No, querida. Volvió a sonreírme con sus dientes perfectos. La magia le entrega tu muerte a la persona que odias. Ese es su poder. Transfiere el dolor y el sufrimiento a alguien un poco más merecedor. Luego soltó una carcajada que terminó en otro ataque de tos. Gracias. Logré decir, con una voz tan débil y ajena que apenas la reconocí. Y me quedaré con esos $2000 que traes en el sobre, si no te importa. Añadió, mostrando de nuevo esa sonrisa inquietante. No me detuve a pensar cómo sabía la cantidad exacta que había traído. Simplemente se los entregué, con apenas un poco de resistencia. Al ponerme el collar me sorprendió lo pesado que era. Casi como si estuviera lleno de piedras. Pero cuando apreté la bolsa, solo sentí un crujido en su interior, como si estuviera rellena de hierbas secas. Mi madre frunció el ceño cuando salí de la casa. Fue una tontería hacer eso, casi. Me reprendió, y yo apenas la miré. Tal vez, mamá, pero ¿puedes culparme por intentarlo? Respondí débilmente. Su expresión se suavizó. No, cariño. No te culpo. El viaje de regreso fue tranquilo. Creo que incluso me dormí un par de veces antes de llegar a casa. Ya no me quedaban fuerzas, y mamá me ayudó a meterme en la cama. Cambiarme de ropa fue una lucha, pero lo conseguimos. Supongo que debía sentirme agradecida por poder pasar mis últimos meses en casa antes del final. Cuando aceptas tu propia mortalidad y empiezas a contar tu vida en meses en lugar de años, hasta la persona más fuerte puede caer en el vacío existencial. Pero en ese momento yo estaba demasiado cansada para preocuparme. Fuera lo que fuera que pasara esa noche, no tendría mucho tiempo para lamentar haber perdido esos $2000. Esa noche, mientras estaba acostada, dejé que mis pensamientos se enfocaran en el odio. Odiar era fácil. Y estoy segura de que muchos pensarían que odiaba a Alex con todo mi ser. Pero incluso ahora no podía hacerlo. Cuando pensaba en mi esposo, solo sentía tristeza y un dolor sordo. No odiaba a Alex. Aún lo amaba. Y temía que una parte de mí siempre lo haría. Odiaba a Melissa. La odiaba con tal intensidad que me latía el corazón y se me volvía la boca amarga por el sabor de mi rencor. Esa zorra que se llevó al marido de una mujer moribunda sin pensarlo 2 veces. Debe de tener el corazón de hielo para no importarle lo que había hecho. Ni siquiera tuvo la cortesía de esperar a que yo estuviera en mi tumba antes de acercarse a mi Alex. También odiaba a ese pequeño bastardo que crecía en su vientre. En mi mente racional sabía que no era culpa del niño no nacido. Él no tenía control sobre quiénes eran sus padres. Pero lo odiaba igual. Debería haber sido mi hijo creciendo dentro de mí en vez de ese cáncer metastásico. Así que me quedé allí, odiándolos a los dos. A Melissa y a su hijo no nacido. Me imaginaba sus manos perfectamente cuidadas, recorriendo su vientre embarazado mientras sonreía ladeada a mi marido. Tenía que ahogar los sollozos de odio y dolor para no despertar a mi madre, que dormía en la otra habitación. No sé cuándo me dormí. Pero cuando abrí los ojos la siguiente vez era de mañana. La luz del sol entrando por la ventana y los pájaros cantando anunciaban un día precioso. Al incorporarme me sentí más fuerte. Quizá era efecto placebo, o tal vez ese amuleto mágico sí había valido el dinero. Seguía colgando de mi cuello.
Pendía entre mis pechos y ya no se sentía pesado. Lo apreté y noté que estaba vacío. Aún no me atrevía a abrirlo. Quizá su contenido se había caído durante la noche. Revisé la cama y no encontré nada. Lo que fuera que hubiera dentro de aquella bolsita había desaparecido por completo. Mi madre entró para ayudarme a vestirme y todo fue más rápido de lo normal. «Te ves mejor hoy, Cassie», dijo mi mamá con optimismo. Ella siempre intentaba encontrar el lado positivo. «O igual mi amuleto funcionó y estoy curada», bromeé. Ella entrecerró los ojos, como si quisiera decir algo sarcástico, pero lo dejó pasar y me ayudó en la cocina. Hasta mi apetito fue insólitamente vigoroso. Comí más de lo que había comido en semanas. Mi madre sonrió al verme terminar el plato. «Tener apetito es buena señal», murmuró mientras se ponía a preparar su propio desayuno. El día transcurrió y pasé la mayor parte descansando. Me encontraba mejor que en semanas. Tenía más color en las mejillas. Aquella tarde descansaba en la sala con mi madre después de comer. Ella cambiaba de canal mientras yo me iba a quedar dormida. «Casi», me siseó mi madre y me desperté al instante. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien?». Me incorporé y la vi señalando la tele. Miré para ver qué la alteraba tanto. Era el noticiero local. Al parecer había habido un incendio y una casa estaba ardiendo. Fruncí el ceño sin entender aún qué la tenía tan alterada. Era triste, sí, pero los incendios no son raros. «Mira la dirección», dijo de nuevo, los ojos muy abiertos y moviéndose de mí al televisor. Cuando vi la dirección me desmayé por un instante y tuve que recostarme. Conocía esa dirección aunque deseaba no conocerla. Era la casa de Melissa. La había memorizado en contra de mi voluntad. Mientras las llamas danzaban en la retransmisión, una reportera informó con voz seria que se había sacado un cuerpo de la vivienda. El de una mujer de 4 meses de embarazo. La magia que me vendió aquella anciana había funcionado como un amuleto, permítanme el juego de palabras. En las semanas siguientes quedó claro que había entrado en remisión espontánea. Remisión ni siquiera era la palabra correcta. El cáncer había desaparecido. Los médicos estaban desconcertados y rogaban estudiar mi caso. Mi madre y sus amigas de la iglesia estaban convencidas de que sus oraciones habían obrado un milagro. No pude discutirlo. Fue un milagro, aunque probablemente no el que ellas habían pedido. Alex vino a la puerta un mes después. Supe lo que le había pasado por terceras personas. Había perdido todo en ese incendio. Se estaba hospedando en sofás de amigos y había perdido su empleo. Cuando vi a mi marido en el umbral, demacrado y hecho un desastre, sentí una medida de satisfacción vengativa. Me pidió que lo perdonara, que volviera con él. Dijo que había cometido un terrible error. Con mi repentina remisión podríamos empezar de nuevo como si nada hubiera pasado. Había esperado y temido ese momento desde que supe que Melissa había muerto en el incendio. Decirle a Alex que se fuera al infierno y cerrarle la puerta en las narices fue más satisfactorio de lo que imaginaba. Sí lo había amado, incluso entonces. Pero nunca volvería a confiar en él. Han pasado ya varios años y estoy perfecta de salud. Incluso me casé de nuevo con un hombre maravilloso y estamos esperando nuestro primer hijo. La gente me sigue llamando un milagro. Yo simplemente sonrío y asiento, pero procuro no sacarlo en conversaciones. La salud de mi madre, sin embargo, ha ido empeorando. Los médicos dicen que muestra signos tempranos de Alzheimer. Pero creo que quizás se me ocurra una forma de ayudarla. Verás, hay una vieja en el pueblo de al lado que puede obrar milagros, a cambio de un precio. Y mi madre tiene un ex abusivo que le pegaba antes de acabar en la cárcel. Alguien a quien nadie echaría de menos. Creo que le daré a mi madre la dirección de esa anciana. Entonces podrá dársela a alguien a quien realmente odie.